La menopausia es una fase natural de la vida que puede resultar compleja. Como ginecólogos, es nuestra responsabilidad orientar a nuestras pacientes, ofreciéndoles información basada en evidencia y un acompañamiento más orientado a sus necesidades. En el INPER hemos creado este máster para ofrecerles a ustedes, colegas, una actualización integral fundamentada en evidencia sólida que les permita abordar los síntomas, riesgos y tratamientos en esta fase crucial de la vida de la mujer. Durante 12 semanas contaremos con la colaboración de expertos nacionales e internacionales en áreas como salud ósea, salud cardiovascular, salud mental, función cognitiva, sexualidad, calidad de vida, así como los enfoques terapéuticos adecuados para cada uno de estos temas. Es un programa gratuito y virtual avalado por el Instituto Nacional de Perinatología y con puntaje del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Esta es una oportunidad única para fortalecer tu papel como especialista en salud de la mujer. Los esperamos este septiembre. Secretaría de Salud. Instituto Nacional de Perinatología, Isidro Espinosa de los Reyes. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes el día de hoy en el módulo 4 de esta sesión del Máster INPER. Para nosotros es un día muy especial porque tenemos a los profesores con más experiencia y de alto prestigio internacional y nacional. Los 3 profesores fuera del INPER son gentes que tienen una trayectoria internacional y una competencia en su área en particular que los hace únicos para esta presentación. Michael McClung, quien es el profesor americano de Portland, Ohio, él es un endocrinólogo que está como profesor de la Asociación de Metabolismo Óseo en México prácticamente los últimos 22 años en los congresos y además está teniendo por el otro lado una formación que compartida con los ginecólogos y que nos ha permitido estar en la actualidad con una experiencia sobre su trayectoria en osteoporosis y con su impacto a nivel internacional como miembro de la Asociación de Osteoporosis Americana, de la NAMS, de la Fundación Internacional de Osteoporosis. La doctora Lourdes Gómez, quien es nuestra coordinadora y profesora adjunta de Biología de la Reproducción, tiene una maestría en Educación de diplomado en Gestión de Centros Educativos, está como vocal del proyecto comunitario de la Comego para este periodo de 25-26, es subdirectora de vinculación e intercambio en el INPER y es profesora adjunta de especialización en ginecología y obstetricia del INPER. Tiene, además, en esta secuencia, tiene toda la competencia para estar organizando y hacer factible el desarrollo de este máster INPER. El doctor Arturo Arellano Aguiluz, quien es ginecobstetra y biólogo de la reproducción del Instituto Nacional de Perinatología, maestro en Administración de Hospitales y Salud Pública, médico adscrito a la Coordinación de Climaterio y certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y de Biología de la Reproducción. Yo me presento para ustedes como endocrinólogo ginecólogo, coordinador de la clínica, miembro de COFEPRIS para el Comité de Nuevas Moléculas y socio de la Asociación de Metabolismo Óseo, donde he tenido el privilegio de escuchar por 22 años
a prácticamente Michael McClung y a Fidencio Cons. Michael McClung, como les comentaba, es un profesor emérito distinguido como presidente honorario en el Congreso de Querétaro hace 3 años del metabolismo óseo, y él ha participado con la presentación prácticamente de sus 1000 trabajos publicados, que los ha presentado como la evidencia en las conferencias que ha dado en México en la Asociación de Metabolismo Óseo. El doctor Fidencio Cons Molina, que nos acompaña, también es un profesor de alto perfil académico, y él lo que va a presentarnos es el diagnóstico de osteopenia y osteoporosis. Él es médico reumatólogo del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza, es profesor de reumatología y inmunología en la Facultad de la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali por 24 años y es director de la Unidad de Diagnóstico de Osteoporosis en Mexicali. Es expresidente del Panel Iberoamericano Internacional de la Asociación de Densitometría Clínica, profesor y coordinador del curso de densitometría y certificado por la Asociación Internacional Mexicana de Densitometría Clínica. Él ha sido el profesor titular que ha preparado durante los 19 años previos a los médicos y los técnicos de densitometría que han hecho alta especialidad en climaterio, en peri y posmenopausia. Y nos ha distinguido con su confianza, dándonos asesoramiento en los equipos que hemos comprado en densitometría, en las innovaciones que tiene, y obviamente abriéndonos la posibilidad de participar en foros en la asociación. También ha participado en el último congreso de la Comego de Ginecología y Obstetricia. Fidencio, muchísimas gracias por estar con nosotros. El uso de bifosfonatos y raloxifeno en la práctica clínica lo va a presentar el doctor Alfonso Murillo Uribe. Alfonso Murillo es de los pioneros de la menopausia y fundador con el doctor Santos en el Hospital de México de la primera clínica de menopausia, y fue el innovador y el iniciador de la densitometría en la clínica de climaterio en aquel momento y de osteoporosis en perinatología, y a partir de ahí ha tenido múltiples trabajos, se ha desarrollado como investigador clínico, y él nos va a distinguir con un tema que va en su experiencia, porque él fue el que llevó los trabajos como autor y como coautor de ivandronato y de raloxifeno y de tibolona, que fueron los primeros trabajos de más impacto que ha tenido perinatología en la salud de la mujer, y nos dará su perspectiva hacia el manejo del tratamiento. Ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Climaterio, de la Asociación de Medicina de la Reproducción y de la Asociación de Climaterio de México. Y como último presentador tenemos las alternativas emergentes para la salud ósea en la menopausia. Y ahí la doctora Horaria Alejandra Orozco Guillén, quien es nefróloga y médico internista por la UNAM, tiene una maestría de especialidad en farmacología, dirige actualmente la Clínica de Embarazo y Enfermedades Renales del INPE, y ella nos apoya y nos asesora con todos los problemas de origen renal relacionados a la osteoporosis, y es profesora asociada de nefrología obstétrica durante más de 8 años en la UNAM, y además es editora junior de la revista de nefrología desde el 2020. Con este panel de expertos en su propio tema, vamos a tener la oportunidad de escuchar los consejos y las opiniones de expertos que han regido el camino y la visión hacia la osteoporosis a partir de la corte dinámica que hemos llevado ya por 33 años en el Instituto Nacional de Perinatología. Doctores, por favor, si son tan amables de empezar, Michael McClung, con tu tema. Gracias. Hello, I'm Dr. Michael McClung. Welcome to session 4 of the series about the integrated and multidisciplinary management of patients with menopause. In this session are 4 presentations. I will lead off by talking about the epidemiology and risk factors for osteoporosis and osteopenia. That will be followed by presentations about how to make the diagnosis, the use of bisphosphonates and raloxifene in daily clinical practice, and emerging alternatives
for bone health in menopause. So let me begin to talk about the epidemiology and risk factors. Again, I'm Dr. Michael McClung, a medical endocrinologist and director of the Oregon Osteoporosis Center in Portland. Note my financial relationships with Amgen and with UCB, neither of which pertain to the topic under discussion today. Before talking, though, about epidemiology and risk factors, let me talk about the evolving and the sometimes confusing definitions of what we're talking about what osteoporosis and osteopenia are. The word osteoporosis was initially coined by a French pathologist in the early 19th century when he noted the porous nature of cortical bone in elderly people, as shown in the lower figure on the right here, compared to the dense cortex of long bones seen in younger people. So this was really a pathologic description. After the advent of radiology, osteoporosis became one of the osteopenias. Osteopenia was a term describing any disorder that was characterized by decreased radiographic bone mineral content. The clinical diagnosis of osteoporosis was given to us by Fleur Albright in the 1940s when he noted that women who experienced bone loss after menopause experienced vertebral fractures. So he made the diagnosis of postmenopausal osteoporosis in those women with the spine fracture. The modern definitions of osteoporosis began with the first NIH Consensus Conference in 1984, which defined osteoporosis as an age-related disorder characterized by decreased bone mass and by an increased susceptibility to fracture in the absence of other recognizable causes of bone loss. That definition was expanded and amplified by a consensus conference in 1993, which defined osteoporosis as a skeletal disorder characterized by compromised bone strength, predisposing a person to an increased risk of fracture. And they noted that the bone strength and osteoporosis were characterized by a combination of low bone mass and a deterioration in bone microarchitecture. So this final definition includes both pathological, structural, and clinical elements. Then the whole story was appended in the next year when the World Health Organization provided diagnostic criteria defining osteoporosis as a T-score by DEXA of less than or equal minus 2.5 in a postmenopausal woman. You're familiar with the WHO criteria of normal bone mass, low bone mass, or osteopenia being a T-score of between minus 1 and minus 2.49, and then osteoporosis at minus 2.5 or less. This advent changed the meaning of the term osteoporosis from a clinical condition, that is, a patient who presents with a fracture, into a risk factor for fracture, one of the important but not the only risk factor for fracture. But the clinical diagnosis of osteoporosis has persisted, especially in the United States, where guidelines have attempted to harmonize the diagnosis and definition of osteoporosis with what the indications for treatment are to facilitate reimbursement. For example, the American Association of Clinical Endocrinologists, or ACE, define osteoporosis as a postmenopausal woman with a fragility fracture in the absence of other metabolic bone disorders, irrespective of her bone density. Or they recognize the WHO criteria of a T-score of less than or equal to minus 2.5 in the spine, the proximal femur, or sometime the distal radius, or women with osteopenia who, because of other risk factors, have elevated levels of risk with algorithms such as FRAX. So we have those various definitions
clinical definition, a patient with a fracture, patients with multiple risk factors, or the quantitative definition of simply a T-score of -2.5. So this leads to some confusion and means that as we talk about osteoporosis, we need to define how we are defining that term as we talk about pathophysiology, epidemiology, and risk factors. What about osteopenia? I think this is even more confusing. As I've mentioned, osteopenia originally meant all bone diseases associated with decreased mineralized bone radiographically. So osteoporosis was one of the osteopenias. With the WHO criteria, osteopenia again had a quantitative definition of a T-score between -1 and -2.5. It's important to recognize that 16% of healthy, normal U.S. white premenopausal women, the group from which the average bone density is used to calculate T-scores, 16% of those healthy women have a T-score less than -1. So having osteopenia does not necessarily mean that bone loss has occurred. Some women simply have lower than average peak bone mass and are in the osteopenic range. Within the osteopenic category, as shown in the graph on the right, which correlates T-score values and the risk of hip fracture stratified by decades of age. Within the osteopenic category are women at low risk and others at very high risk. So without telling me more about the patient and providing other clinical information, telling me that a patient has osteopenia is not very helpful. But another point is that for women in the osteopenic category that have risk factors and place them at high fracture risk, they, of course, should be considered for treatment in the same way that patients whose bone density meet the criteria for osteoporosis do. So let me give you two case examples about the extremes of somebody at very low and very high fracture risk with osteopenia. The first is a healthy 50-year-old perimenopausal woman whose hip T-score is -1.1. She's at very low risk of fracture today, but as we'll talk about in a moment, she's actually at high risk for developing osteoporosis in the future, a different story. The other case is a 75-year-old woman with a history of wrist and humerus fractures. Her T-score is -2.3, shown by the X there on the near the red line. She is at high risk of fracture. And if her fracture was recent, she would be at very high risk of fracture, as we'll talk about in a moment. So then let's think about the prevalence of osteoporosis and osteopenia again, and we're going to base this initially on bone density values. These are data from the NHANES study in the United States, where in healthy American women over age 50, the prevalence of osteoporosis was 15.4%. But as you can see in the gold bars, the prevalence of osteoporosis increased with advancing age, from a low value in women in their 50s up to a much higher value in women age 80 and older. Interestingly, the prevalence of osteopenia, shown in the yellow bars, stayed relatively constant at about 50% over the entirety of the age span. That prevalence is influenced by sex. Men have lower prevalence than women, and by race and ethnicity, as shown in the right-hand panel, where from the NHANES study, the prevalence of osteoporosis and osteopenia in white, black, and American Hispanic women are shown, with differences among them. I've looked for the prevalence of osteoporosis and osteopenia in Mexican men and women. The best data I have were published in 2013, showing that in the year 2010, the prevalence of osteopenia in men and women in Mexico aged 40 years and older was estimated to be 32.8%, while the prevalence of osteoporosis was 8%. And of course, the majority of those individuals were women. If I think
the analysis was confined only to women, then the prevalence of osteopenia and osteoporosis would have to be quite similar to the overall prevalence of those disorders in Haynes data in America that I showed you. And of course, the number of subjects with osteopenia and osteoporosis is forecast to increase in later years as the population increases in age. So let's see what all this means. I've plotted here the range of T-scores for osteopenia and osteoporosis in women of different ages, and noted the average age of menopause at age 52. For premenopausal women who are healthy, the normal range, the average plus or minus 2 standard deviations, is in T-score terms from -2 up to +2. So again, there are women with perfectly normal bone density in the normal range that overlap the osteopenia category once they become postmenopausal. For women who come to menopause with an average bone density, that is a T-score of 0, they experience a relatively rapid phase of bone loss across the menopausal transition, where they lose about a T-score unit of bone density, and then a slower rate of loss after that. And the average age at which that average woman reaches a bone density value consistent with osteoporosis is about age 82. However, if the woman comes to menopause with a T-score of -1, she experiences the same pattern of bone loss, and she is very likely to have osteoporosis by her mid-60s after losing only 18% of her bone density. So let's think about that. So here's the woman who comes to menopause with a T-score of -1, experiences measure her bone density, diagnose osteoporosis, and treat her with a bisphosphonate. We can increase her T-score a little bit, or maybe 0.2 or 0.3 units with the bisphosphonate. If we use our best therapy, an anabolic followed by a potent anti-remodeling drug, we can increase a hip T-score by maybe 0.6 or 0.7 T-score units. But if we prevented bone loss in the first place, that patient would be much better off. Higher bone density, and more importantly, we would have prevented the deterioration in bone microarchitecture that occurs with bone loss. It is far easier and much less expensive to maintain bone density and to prevent osteoporosis in patients who are at high risk for having osteoporosis than it is to attempt to restore bone density and structure with our current therapy. And that will be discussed later on in this series. What about the risk factors for osteoporosis defined as low bone density? The SWAN study, the study of women across the nation, followed several thousand women across the menopausal transition. They followed them for an interval of 10 years, and some of the women had the clinical diagnosis of osteoporosis made. And what was found was that body weight, a strong correlate of bone density in premenopausal women, and bone density measured at the time of menopause were the strongest predictors of having osteoporosis or fractures later in life. So women with low bone density at menopause are at increased risk for osteoporosis, and I believe are candidates for strategies to prevent that bone loss and osteoporosis. So the overall risk factors for postmenopausal osteoporosis include not only the bone density at menopause, which we've mentioned, but also advancing age. Women who go through early menopause are at higher risk for osteoporosis until about age 65, after which that risk factor is no longer pertinent. And then, of course, individuals may have a variety of medical problems or take medications which adversely affect the skeleton and increase the risk of osteoporosis. There are less important risk factors important for some people, but not for everyone, including a maternal history of osteoporosis, a history of prior fracture, and smoking. Again, we're talking about risk factors for low bone density, not risk factors for fracture here.
Note the absence of low intakes of calcium and vitamin D as risk factors for low bone density. Because low peak bone mass is such an important predictor of osteoporosis in later life, it's appropriate to consider risk factors for low peak bone mass. That includes, again, low body weight and a variety of reasons for estrogen deficiency, including primary or secondary amenorrhea, situations like Turner syndrome or a premature ovarian insufficiency, or women who simply experience late menarche because of eating disorders, energy, over-expenditure in competitive athletes, etc. I've listed some of the less important risk factors, including the lack of exercise in childhood. But again, note the absence of low intakes of calcium and vitamin D as important risk factors. Then let's turn to risk factors for fracture. We know that low bone density is a risk factor for fracture, so it's obvious that risk factors for low bone density are also risk factors for fracture. But in addition, advanced age, falls, previous fracture are recognized as the most important risk factors for fracture. A variety of other minor risk factors and diseases that affect the skeleton may be important for individual patients. In the last several years, we've come to appreciate that a recent fracture is the strongest predictor of another fracture. 10 to 20% of women over the age of 65 who have a fracture will have another fracture within the next 12 months. These women then are in the category of very high or imminent fracture risk. As I have residents with me in my clinic, I try to impress upon them that an older woman or man who has a fracture has had a bone attack and at least deserves a risk assessment to determine whether therapy to prevent future fractures is necessary. So to summarize, bone loss is a universal component of menopause-related estrogen deficiency and aging. Low bone mass is common among postmenopausal women, even in those in early menopause between the time of menopause and age 64. Since bone density at menopause is the strongest risk factor for developing osteoporosis, I believe that individuals with risk factors for low bone mass, like being thin, having a family history, should be evaluated at or around the time of menopause to identify them, not wait until age 65 to measure bone density for the first time. With that, I'll conclude. I look forward to the other presentations and to the discussion time that will happen after that. Thank you very much. Nuestro segundo tema de la sesión de hoy es el diagnóstico de osteoporosis. Soy el doctor Francisco Fidencio Cons Molina, médico reumatólogo de Mexicali, Baja California, en México. Este es mi currículum. Nos hemos dedicado en los últimos 30 años al diagnóstico y al estudio de las enfermedades óseas metabólicas. Declaro no tener ningún conflicto de interés con fabricantes o distribuidores de densitómetros y declaro no recibir honorarios por esta presentación. Iniciaremos describiendo las técnicas de medición de la masa ósea. Podemos dividir las técnicas en aquellas que miden el esqueleto central o axial y las que miden el esqueleto periférico. Las primeras técnicas de medición se desarrollaron midiendo el esqueleto periférico. En color azul se remarca la densitometría dual de rayos X, por sus siglas en inglés, que es considerada al día de hoy el estándar dorado de la medición de la masa ósea y que será discutida a continuación. Note que tanto las técnicas DEXA como QCT se aplican tanto en el esqueleto axial como en el periférico. En los últimos 40 años, la densitometría ha alcanzado un desarrollo tecnológico impresionante. Nos proporciona ahora la capacidad de evaluar
no solo la cantidad de masa ósea en regiones esqueléticas de interés, como la columna, la cadera, el antebrazo, sino también medir ambas caderas en una sola adquisición, medir el esqueleto completo y analizar su composición de grasa, músculo y hueso. Nos permite evaluar la masa muscular y llegar al diagnóstico de sarcopenia. Es capaz de evaluar la grasa abdominal visceral y subcutánea y correlacionarla con el riesgo de morbilidad cardiovascular. Podemos medir el esqueleto de niños desde los 5 años de edad y medir regiones periprotésicas en varias articulaciones y evaluar la salud ósea antes de realizar una cirugía. Permite medir la proyección lateral de la columna dorsal y lumbar en una sola imagen y detectar deformidades vertebrales. Evaluar la microarquitectura mediante el uso del TBS o Trabecular Bone Score y hacer mediciones extendidas del fémur para detectar imágenes sospechosas antes de que ocurran las fracturas femorales atípicas. Permite realizar mediciones de geometría del fémur proximal y es posible realizar mapeos de color en la cortical para definir áreas de mayor o menor grosor. La implementación del DEXA de 3 dimensiones que convierta la imagen de 2D en una imagen semejante a la de una tomografía computada nos permite llegar a realizar estudios de análisis de elemento finito basados en una imagen DEXA. Todos estos recursos tecnológicos están evolucionando muy rápidamente y en los próximos años tendremos más innovaciones que nos serán de utilidad para la evaluación de nuestros pacientes. La resolución de las imágenes de columna obtenidas con equipos de densitometría ósea ha mejorado con el paso del tiempo. En la primera imagen a la izquierda se puede apreciar imagen adquirida en los años 80 con un equipo Logic QDR1000 que requería de 15 minutos para adquirir una imagen de columna lumbar. En la segunda imagen se aprecia una adquisición de columna lumbar de los años 90 de un equipo Lunar DPXL que mejoró su resolución y tiempo de adquisición a 8 minutos. La tercera imagen corresponde a una adquisición de un equipo DPX-MD de principios de los años 2000, con mejoría en la resolución y reducción del tiempo de adquisición a 5 minutos. Hasta aquí las 3 primeras imágenes fueron adquiridas empleando equipos que utilizaban un solo haz de rayos X, lo que hacía lento el proceso. A partir del cambio de tecnología a multidetectores, a partir del año 2000, la velocidad de adquisición se redujo a unos cuantos segundos y mejoró la resolución de las imágenes. La cuarta imagen corresponde a un equipo Prodigy General Electric con una duración de 40 segundos para la adquisición de una columna con mejoría notable en la resolución. Y por último, la quinta imagen a la derecha corresponde a la adquisición de columna con un equipo actual Prodigy General Electric, donde se logra prácticamente una resolución radiográfica y un tiempo de adquisición de 30 segundos. En el año 2023, la International Osteoporosis Foundation y la ESEO publicaron recomendaciones oficiales para la integración de la medición por densitometría en el trabajo clínico de nuestros pacientes. Recomiendan hacer una medición de masa ósea, un Trabecular Bone Score y un estudio de evaluación de fracturas vertebrales que nos permitan establecer cómo es el estado general de los huesos y cuál es su riesgo global combinado de fracturas, para poder decidir si debo tratar, cómo debo tratar y cuánto tiempo debo tratar a mi paciente. Se recomienda entonces en nuestros pacientes hacer mediciones de columna lumbar L1 a L4, cuello femoral y fémur total para evaluar la cantidad de masa ósea. El estudio de evaluación de fracturas vertebrales o EFB, que nos permite detectar deformidades vertebrales compatibles con fracturas, y el estudio TBS o Trabecular Bone Score
que nos permite tener un parámetro de la calidad de la microarquitectura ósea de los cuerpos vertebrales. Aquí mostramos las 3 razones por las cuales se solicita una densitometría ósea. La primera es la confirmación de osteoporosis de acuerdo a la clasificación diagnóstica de la OMS. La segunda es la evaluación del riesgo de fracturas. Y la tercera, el monitoreo de los cambios esqueléticos debidos al envejecimiento o en respuesta al tratamiento. Empecemos hablando de las indicaciones para realizar mediciones de densidad mineral ósea. Como pueden ver en el lado izquierdo de la diapositiva, aparecen mujeres de más de 65 años y hombres de más de 70 años, independientemente de tengan o no factores de riesgo. En cambio, población de menor edad, como las mujeres durante la transición menopáusica, mujeres posmenopáusicas menores de 65 años y hombres de menos de 70 años, deberán de presentar además algún factor de riesgo para pérdida de masa ósea. Entre los factores de riesgo de masa ósea baja o pérdida ósea, debemos considerar el antecedente de haber sufrido una fractura por fragilidad en la vida adulta. El ejemplo que les muestro en la parte superior izquierda, una fractura de radio distal en una persona que sufrió una caída desde su propia altura y al caer metió las manos fracturando su muñeca. Otro factor de riesgo es aquellos que padecen una enfermedad o condición asociada con masa ósea baja o pérdida ósea. Ejemplo, la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, etc. Un factor de riesgo más son aquellos adultos que están tomando medicamentos asociados con masa ósea baja o pérdida ósea. Ejemplos son el uso crónico de glucocorticoides, el uso de dosis altas de corticoides por tiempos prolongados, el uso de anticonvulsivantes o de dosis suprafisiológicas de hormonas tiroideas, warfarina, entre otros. Debe realizarse una medición de masa ósea a cualquier persona considerada para iniciar terapia farmacológica. Cualquier persona que está en tratamiento para controlar el efecto del mismo tratamiento. Y cualquier persona que no reciba tratamiento en la que la evidencia de la pérdida ósea por la medición conduzca al inicio de un tratamiento. También está indicado en aquellas mujeres que suspenden el tratamiento estrogénico, en las cuales sabemos se presentará una pérdida rápida de masa ósea. La clasificación diagnóstica de osteoporosis posmenopáusica fue publicada en el año 1994 por un grupo de trabajo de la Organización Mundial de la Salud. Fue diseñada para evaluar prevalencia de osteoporosis en una población. Esta clasificación fue basada en mujeres caucásicas posmenopáusicas utilizando mediciones DEXA de columna, cadera y antebrazo. Los resultados fueron expresados como desviaciones estándar del promedio de la masa ósea predicha en mujeres jóvenes adultas entre 30 y 40 años de edad, que más tarde se expresó como T-score. La clasificación de la OMS establece que se puede diagnosticar osteoporosis en mujeres posmenopáusicas y en hombres mayores de 50 años si el T-score de columna lumbar, fémur total o cuello femoral es de menos 2.5 o menor. Se define osteoporosis establecida cuando, además de presentar un T-score menor de menos 2.5, se ha presentado una fractura por fragilidad. En ciertas circunstancias especiales, se puede utilizar el radio al 33% o radio 1/3 para diagnosticar osteoporosis. El T-score es el número de desviaciones estándar de la densidad mineral ósea con respecto al valor medio de la población de 20 a 40 años de edad del mismo sexo y etnia. Por lógica, a medida que la edad del paciente va avanzando, la densidad mineral ósea va disminuyendo y el T-score se va modificando. En el gráfico, el círculo color amarillo representa la densidad mineral ósea de un paciente de 60 años de edad. La línea blanca, rodeada de 2 franjas color azul,
representan los valores normales de densidad mineral ósea para personas de 20 a 100 años de edad, con un margen de una desviación estándar por arriba y por abajo de la línea media. Aprecie cómo estos valores disminuyen con el paso del tiempo una vez que se alcanza la menopausia. El corchete color rojo representa la distancia en desviaciones estándar que tiene el paciente respecto al valor de personas sanas de 20 a 40 años de edad, que en este caso es menos 2.0, como se aprecia en la escala color rojo al extremo derecho de la gráfica. Por otra parte, el Z-score es el número de desviaciones estándar con respecto al valor medio de la densidad mineral ósea de una población de la misma edad, sexo y etnia. En el gráfico, el corchete color gris representa la distancia en desviaciones estándar que tiene el paciente respecto al valor de personas de su misma edad, sexo y etnia, que en este caso es media desviación estándar o menos 0.5. Recuerde que el valor del T-score es el que debe emplearse para diagnosticar osteoporosis de acuerdo a los criterios de la OMS. El Z-score se utiliza en otras condiciones que se explicarán más adelante. La ISSD considera que se puede continuar empleando el término osteopenia en la interpretación de los estudios de densitometría, pero hay que aclarar que se prefiere emplear el término masa ósea baja o densidad ósea baja. La osteopenia es una situación teórica y conceptualmente epidemiológica, en la que la densidad mineral ósea no es ni normal ni osteoporótica. La intención original de la OMS al crear esta definición densitométrica de osteopenia fue la de aplicarla únicamente para hacer una clasificación desde un punto de vista epidemiológico y no para emplearla en la práctica clínica. Sin embargo, se ha extendido su utilización en la práctica clínica habitual. Esta circunstancia de definición borderline genera muchos problemas. Por una parte, porque es muy común la consulta por parte de pacientes que acuden preocupados porque se les ha diagnosticado una osteopenia, circunstancia que puede ser normal en ciertas edades. O, en caso contrario, porque podría no valorarse el riesgo de fractura en pacientes en los que realmente sí que existe. El riesgo de fractura no está determinado solo por la masa ósea, sino que existen otros factores predisponentes como la edad, tratamientos médicos, enfermedades previas, antecedentes personales y familiares, etc., que pueden tener la misma o mayor potencia en la incidencia de fracturas sobre el sujeto que las padece, sin necesidad de presentar una masa ósea baja. En la diapositiva aparecen los resultados del estudio de la doctora Ethel Siris del año 2004, donde estudiaron a 149.524 mujeres posmenopáusicas caucásicas de más de 50 años a las que se les realizó una medición con equipos de densitometría periférica, ya fuera del talón, la muñeca o los dedos, y se contabilizaron el número de fracturas que ocurrieron en 12 meses. Los resultados mostraron que 2.259 mujeres sufrieron una fractura, y que solo el 6.4% tenían al inicio valores de T-score por debajo de menos de 2.5, es decir, estaban en osteopenia o tenían valores normales. Aun cuando la tasa de fracturas es mayor en el grupo de mujeres con osteoporosis, como se puede apreciar en la gráfica de color rojo, con barras blancas, lo interesante de este estudio es que el 82% de las mujeres con fracturas tuvieron T-score mayores a menos 2.5, es decir, estaban en la zona amarilla o verde con osteopenia o valores normales de densidad ósea. Recuerde que cuando aplicamos los criterios de clasificación de la OMS, se utiliza el T-score y se define como osteopenia o masa ósea baja aquellos con un T-score entre menos 1 y menos 2.49. Aquellos con valores por arriba de menos 1.0 presentan masa ósea normal. Y
como osteoporosis a aquellos con un T-score de menos 2.5 o menor. En el caso de que presenten fracturas por fragilidad y cumplan con el criterio de osteoporosis, se les considera osteoporosis establecida. Recuerde que para el cálculo del Z-score se compara el valor de la densidad mineral del paciente con un valor normal de referencia poblacional. Por ejemplo, población blanca, hispánica, negra o asiática. Cuando sea posible y donde existan, se deberán utilizar los valores normales de referencia específicos de la población en estudio. Por ejemplo, los equipos DEXA de General Electric cuentan con curvas de valores de referencia normales de cadera para población mexicana. Cuando esto no sea posible, se podrán utilizar los valores normales de referencia de otras poblaciones similares. Tal es el caso de los valores de referencia hispánicos, que con frecuencia se utilizan en la interpretación de la densitometría, pero hay que recordar que esta base de datos fue creada con valores de densidad mineral de personas residentes en los Estados Unidos que hablan español, pero provenían de diferentes países como México, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, México-americanos e incluso de España. Finalmente, comentar que la ISSD recomienda que el cálculo del Z-score se debe usar la etnia autoinformada por el paciente. En el año 2020 se publicó la actualización de las recomendaciones del Colegio Americano de Endocrinología y la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, donde se señala quién debe recibir tratamiento farmacológico para osteoporosis. Como pueden ver, en el número 2 se señala pacientes con densidad mineral ósea con T-score menor de menos 2.5, es decir, en rango de osteoporosis. Ya sea en columna, en cadera o en radio el 33%. Pero también se señala en el número 1 y en el número 3 a pacientes con una densidad mineral ósea con T-score en rango de osteopenia. Que tengan antecedentes de fractura por fragilidad en cadera o columna o que presenten un valor de FRAX para riesgo de fractura osteoporótica mayor a 20% o de fractura de cadera arriba de 3%. Para el diagnóstico de osteoporosis en hombres, la ISSD recomienda usar uniformemente una referencia de valores normales caucásicos femenina, no ajustada por raza, para los hombres de todos los grupos étnicos. En el caso de hombres de 50 años o mayores, se prefiere utilizar el T-score y aquí aplican la clasificación densitométrica de la OMS. En el caso de hombres menores de 50 años de edad, se prefiere utilizar el Z-score. Un Z-score de menos 2 puntos o menor se define como por debajo del rango esperado para su edad. Y un Z-score arriba de menos 2 es un valor dentro del rango esperado para su edad. No se recomienda diagnosticar osteoporosis solo basado en mediciones de densidad mineral ósea en hombres menores de 50 años de edad. Se deberá recurrir a factores de riesgo y antecedentes clínicos para decidir sobre el diagnóstico. El diagnóstico de osteoporosis en niños y adolescentes, hombres y mujeres en edades de 5 a 19 años de edad, no deben ser hechos en base a criterios densitométricos aislados. El diagnóstico de osteoporosis requiere la presencia tanto de una historia clínica significativa de fracturas y densidad mineral ósea o contenido mineral óseo bajo. Historia clínica significativa de fracturas se define como fractura de huesos largos o de extremidades inferiores y o fractura por compresión vertebral y o 2 o más fracturas de huesos largos de las extremidades superiores. Densidad mineral ósea o contenido mineral óseo bajo
es definido como un Z-score de -2 o menor, ajustado para edad, sexo o tamaño corporal, como sea apropiado. Recuerde que cuando interpretamos un DEXA pediátrico, debemos interpretar las unidades del Z-score. No debe emplearse el T-score en la interpretación. No debemos utilizar términos como osteoporosis en los reportes de DEXA pediátricos. Se debe utilizar el término densidad ósea baja en los reportes de pediatría. El diagnóstico de osteoporosis infantil no debe hacerse solo en base a un resultado de densitometría, pero pueden tomarse en cuenta otros factores del paciente en su historia clínica, como los antecedentes de fractura. Le doy las gracias por haber invertido su tiempo en esta presentación. Si tiene usted preguntas y comentarios sobre esta presentación, puede escribirme a Fidencio Cons Molina al email fidenciocons@gmail.com. Con gusto le contestaré a vuelta de correo. Muchas gracias. Ya estamos. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho el doctor Guillermo Ortiz y su gente administrativa para esta plática. El tema que me pidieron que tocáramos es el uso de bifosfonato y raloxifeno en la práctica clínica. También, al igual que el doctor Cons, quiero manifestar que esta presentación no tiene un conflicto de interés con ninguna empresa, está basada en evidencia científica publicada. Bien, ¿qué dice el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos y la Asociación Americana de Endocrinología? Para cuando tenemos ya un diagnóstico de osteoporosis y vamos a dar tratamiento, entonces tenemos un grupo de medicamentos antirresortivos que tienen eficacia sobre diferentes lugares. Y entonces aquí tenemos alendronato, calcitonina, denosumab, ibandronato, raloxifeno, risedronato, teriparatida, zoledrónico y romosozumab. Todos estos combinados tienen efecto en preparaciones que previenen fracturas vertebrales. De estos, los bifosfonatos aquí marcados entre paréntesis BS, alendronato, ibandronato, risedronato y ácido zoledrónico, probablemente son el primer camino que toman muchos médicos porque existen medicamentos genéricos que son más económicos, aunque no son los bifosfonatos los más potentes, pero sin embargo reconocemos que alendronato y zoledrónico son los dos bifosfonatos más potentes que tenemos, y algunos otros que tenemos, como el ibandronato, que estudiamos hace muchos años en el Instituto Nacional de Perinatología, un producto que es muy cómodo porque se administra por vía oral una vez al mes. Entonces, todos estos son tratamientos para osteoporosis, todos estos previenen fracturas vertebrales. Pero cuando nos vamos a las fracturas más comunes y más importantes, que son las fracturas no vertebrales y las fracturas de cadera, que inclusive tienen mortalidad asociada, ya no solamente morbilidad, entonces la lista se hace más pequeña. Y aquí tenemos alendronato, denosumab, risedronato, teriparatida, zoledrónico y romosozumab. Y cuando analizamos quiénes previenen fracturas de cadera, todavía se hace un poco más pequeña la lista. Entonces, vamos a tocar ahora el tema de los bifosfonatos, alendronato, ibandronato, risedronato y zoledrónico, que es el único intravenoso de estos otros bifosfonatos. Y al final al principio tocaremos un poco el tema de raloxifeno y de otros CERN. Bien, entonces raloxifeno, que fue un estudio muy grande que hicimos en los años 90, a finales de los 90, lo hicimos en perinato, 4 años de raloxifeno en pacientes con osteoporosis, nos dieron resultado de prevención de fracturas vertebrales en mujeres que no tenían fractura previa
en el 50% hubo una reducción de las fracturas vertebrales, y en mujeres que tenían fracturas previas, o sea, pacientes de alto y muy alto riesgo, en un 34% hubo reducción de las fracturas vertebrales. No hubo demostración de resultados positivos en prevención de fracturas extravertebrales, ni tampoco de fracturas de cadera. También años después hicimos el estudio con base de oxifeno, 3 años, 5 años y 7 años de prueba. Encontramos que en el grupo completo y 42% de las mujeres tenían prevención de fracturas vertebrales, y en el grupo de mujeres con fractura previa, el 45% tuvieron prevención de fracturas vertebrales, pero al igual que con raloxifeno, no hubo prevención de fracturas extravertebrales ni fracturas de cadera. Ahora, una sorpresa que nos llevamos con raloxifeno en los 90 fue precisamente la habilidad que tiene para bloquear receptores estrogénicos y reducir las posibilidades de cáncer de mama. Entonces, a 4 años del estudio MORE encontramos 62% de reducción de la incidencia de cáncer de mama global, ¿sí?, a 4 años de tratamiento, comparado contra el grupo placebo. Y luego también encontramos que en las pacientes que tenían cáncer de mama invasivo con receptor estrogénico positivo, la reducción fue todavía mayor, 84%. Entonces, este resultado tan favorable nos ayuda para que mujeres de más edad prevengan cáncer de mama en pacientes que reciben este medicamento, con la indicación inicial de prevención de osteoporosis y tratamiento de osteoporosis, pero ya actualmente tenemos también la prevención de cáncer de mama para estos pacientes. Entonces, raloxifenio ha demostrado una eficacia sostenida en la prevención de fracturas vertebrales. Tenemos el estudio MORE y el estudio CORE, que lo prolongó hasta 9 años de tratamiento. Entonces, está indicado en México por COFEPRIS para prevención y tratamiento de la osteoporosis. Y bueno, el clorhidrato de raloxifeno también tiene la indicación de reducción de riesgo de cáncer de mama invasivo en mujeres posmenopáusicas con alto riesgo de cáncer de mama. ¿Cuáles serían sus efectos secundarios? En términos generales, satura un poco receptores en el hígado y algunas de las pruebas de función hepática que pueden alterar. Sin embargo, no se ha asociado a un problema importante en el uso prolongado con la dosis de 60 miligramos diariamente. Bien, vamos ahora a ver los diferentes mecanismos de acción. No los vamos a tocar, no tenemos tanto tiempo, pero sí quiero mencionar que en el caso específico de los bifosfonatos, su mecanismo de acción es uniéndose a la superficie ósea, donde son tomados por los osteoclastos maduros, lo que causa la pérdida de la función resortiva del osteoclasto. Y vamos a ver un poco más a detalle este mecanismo de acción, que lo diferencia por mucho de todos los demás tratamientos antirresortivos o estimulantes de la formación ósea. Entonces, los bifosfonatos son compuestos sintéticos análogos al pirofosfato. El pirofosfato es una molécula que desde finales del siglo XVIII, se descubrió, y tienen alta afinidad por los cristales de hidroxiapatita de calcio. Su estructura central es resistente a la degradación enzimática, se concentran selectivamente en el esqueleto, se unen fuertemente a los cristales de hidroxiapatita de calcio, y su función clínica es disminuir la resorción ósea, o sea, entran en la categoría de medicamentos antirresortivos. Este es el núcleo básico de pirofosfato con oxígeno, y este es el núcleo de los bifosfonatos que utilizamos clínicamente, donde se modifican los dos radicales y uno de ellos hace mayor el grupo hidroxilo en R1, incrementa la afinidad por el cristal de hidroxiapatita, y el grupo del receptor 2 determina la potencia que va a tener el bifosfonato. Entonces, en el siglo XIX se sintetizó el primer bifosfonato como un agente quelante contra
contra metales en telas y también como inhibidor de la corrosión para las tuberías. En 1865 fueron registrados como descubrimiento. Sin embargo, no fue hasta 1970 que se reconoce la relevancia clínica que tenemos de los bifosfonatos actualmente para el tratamiento de la osteoporosis. Y entonces los bifosfonatos aprobados para el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica en la mayoría de los países son 4. Alendronato, que es el abuelito de todos ellos y que además sigue siendo el bifosfonato más potente con el que contamos. El ivandronato, con la dosis de 150 miligramos mensual, una vez al mes. El risedronato, que se administra muy similar a alendronato, dosis semanal, quincenal o mensual. Y el ácido soledrónico o solendronato, que normalmente lo indicamos a 5 miligramos una vez al año por vía intravenosa, en una infusión que normalmente recomendamos dure por lo menos 10 minutos en una paciente que esté bien hidratada. Bien, y aquí vemos en los diferentes tipos de los bifosfonatos su potencia relativa, tanto in vitro como en vivo. Y entonces, primero tenemos la primera generación etidronato, clonedronato y tiludronato, los cuales no los usamos para osteoporosis, tienen otras indicaciones específicas en cáncer de hueso. Y después la segunda generación, los nitrogenados, alendronato, risedronato, ivandronato y soledrónico, los cuales tienen una potencia cada vez mayor. Estos son los 4 últimos que utilizamos en nuestros pacientes. El alendronato, que lo damos semanalmente, risedronato semanal, quincenal o mensual, ivandronato mensual y soledrónico anual. Entonces, esto es con lo que contamos actualmente. Y mecanismo de acción de los bifosfonatos es básicamente, al ser incorporado al metabolismo del osteoclasto, a través de una enzima, el mevolonato, de una vía metabólica que sintetiza el colesterol, que lo usa el osteoclasto como su alimento principal, se interrumpe el paso hacia colesterol y entonces entra en apoptosis el osteoclasto, y de esa manera pierde sus cilios con los cuales destruye el hueso y deja de producir los lisosomas que van también a impedir la destrucción del hueso. Y entonces, si damos una dosis fisiológica del medicamento, lo único que hacemos, no congelamos el hueso, lo único que hacemos es frenar el metabolismo exagerado que nos lleva a la destrucción excesiva Ahora, estratificamos a los pacientes en diferentes grupos en cuanto a su riesgo de fractura. Y entonces tenemos, bueno, el grupo de bajo riesgo, pacientes que no tienen osteoporosis y no tienen baja masa ósea, pacientes de riesgo medio o moderado, donde ya estamos hablando de sujetos, mujeres posmenopáusicas, con un T-score menor a menos 2.5 o con un FRAX arriba del 20% para fractura mayor o arriba del 3% para fractura de cadera. Este grupo de pacientes los clasificamos como riesgo medio o moderado, y en ellos se recomienda ya de primera intención el uso de los bifosfonatos, y hay varias guías que los marcan como primera elección en función básicamente al costo, no a la eficacia, pero sí al costo, y por eso es que se utilizan como primera guía. Y en el caso de problemas principalmente en columna, también tenemos disponibles el ivandronato o los SERMs como raloxifeno o basedoxifeno. Cuando tenemos un riesgo alto, o sea, una persona de 65 años, hombre o mujer, que tenga antecedente de fractura previa de más de 12 meses, o un T-score de menos de 2.5, o un FRAX arriba de 20 para fractura mayor o arriba de 3% para fractura de cadera, estos pacientes ya los clasificamos como riesgo alto. Y el riesgo alto de primera intención nos vamos a ir con los bifosfonatos o con denosumab, y si el problema es principalmente en columna, en hueso trabecular, entonces ivandronato o raloxifeno disponibles.
reevaluamos al paciente cada 1 a 3 años o después de una fractura y en caso necesario podremos hacer una transición hacia un bifosfonato más potente o adenosumab. Hay que recordar que los bifosfonatos tienen un aviso de precaución donde cuando lo utilizamos por más de 5 años empiezan a haber problemas asociados a la ingesta del bifosfonato y entonces empezamos a manifestar implicaciones raras de otra manera, como sería la necrosis mandibular, que se presenta en 5 pacientes de cada 10,000 en tratamiento de osteoporosis, o la fractura atípica, que también tiene más o menos la misma presentación, 5 por 10,000 usuarias. Entonces, la FDA y COFEPRIS recomiendan que revaloremos el caso cada 1 a 3 años y después de 5 años, solamente si la paciente se mantiene en riesgo elevado, continuar con el bifosfonato si no hay otra alternativa. Y finalmente, el grupo de riesgo, muy alto riesgo, o lo que decía el doctor McClung, el factor de la paciente que tiene riesgo inminente de fractura, que es aquella persona que tiene fractura en los últimos 12 meses, fracturas múltiples, fracturas mientras tiene tratamiento con medicamentos para osteoporosis, o fractura mientras está tomando un medicamento que afecte directamente al hueso, como los inhibidores de la recaptura de serotonina, como los inhibidores de los receptores que estimulan al estómago, los omeprazoles, etcétera, o medicamentos anticancerígenos o medicamentos como la cortisona, que sería lo que se nos viene de primera intención. ¿Sí? Un TED-score muy bajo, o sea, menos de 3 desvíos de estándar para la población elegida, o un FRAC muy alto, arriba de 30 para fractura mayor o arriba de 4.5 para fractura de cadera. Entonces, una vez que estratificamos el riesgo de nuestro paciente, en base a eso, vamos a tomar la decisión de qué dar de tratamiento. Regresando a los bifosfonatos. El estudio de alendronato originalmente fue el FIT-1 y el FIT-2. Aquí están 96 y 98. Y la reducción de fracturas vertebrales en ambos estudios fue del 47% en fracturas radiográficas y fracturas clínicas en un 55%. Quiero mencionar que en las etapas iniciales, en el 96 y en el 98, no hubo prevención de fractura de cadera en la población estudiada. Entonces tomaron un grupo que tenía una osteoporosis más severa todavía, todas las pacientes con fracturas vertebrales preexistentes, todas las pacientes de alto riesgo, y entonces aquí sí hubo una reducción de más del 50% de fracturas al cabo de 36 meses de tratamiento. Esta es la última referencia del año 2. Otro punto importante que hay que contemplar cuando damos tratamiento con bifosfonatos es lo que se denomina la meseta terapéutica. La columna vertebral continúa aumentando la masa ósea todo el tiempo que se dé el bifosfonato. Sin embargo, en el hueso cortical, el hueso de la cadera, aquí tenemos una eficacia en cuanto a aumento de la densidad mineral ósea por los primeros 4 años. Aquí tenemos el ejemplo de alendronato y después ya no vuelve a haber ganancia. En el caso de risedronato llegó a su máximo al segundo año y se mantiene parejo después del segundo año hasta el año 7. En el caso de ivandronato, al tercer año alcanzó su máximo y después ya se mantiene igual. Y en el caso de zoledrónico, hasta el tercer año también alcanzó el máximo y se mantiene por todo el tiempo que se siga dando tratamiento. Entonces, hay una relación inversamente proporcional, hay que recordarlo, en los cambios a largo plazo. Con los bifosfonatos después de 5 años, ya no hay ganancia. Y al no haber ganancia, se pierde la eficacia antifractura que tiene. Pues ya no, acordémonos que entre más se incremente la masa ósea, también más se reduce la posibilidad de una fractura extravertebral. Entonces, con zoledrónico fue diferente porque todos los bifosfonatos previamente habían sido realizados con pacientes de alto riesgo de fractura. En el grupo del estudio Horizon, nosotros participamos en este estudio también,
hubo una reducción constante de fracturas a 3 años en una población donde el 75% de la población eran personas, mujeres específicamente, porque el estudio Horizon, eran mujeres que no tenían fractura previa y un 25% de las pacientes tenían fracturas previas, que es una relación más o menos como existe en la vida real. Y entonces aquí hubo una reducción de fracturas a 3 años del 70% de fracturas vertebrales, del 41% de fracturas de cadera y el 25% de fracturas no vertebrales a 3 años de tratamiento. Pero ¿qué sucedió después? Entonces, el estudio principal se prolongó. Aquí tenemos la diferencia en fracturas vertebrales, las fracturas vertebrales morfométricas, con un 70% de reducción de las fracturas vertebrales. Aquí está el grupo placebo y aquí está el grupo de control, de tratamiento. Pero ¿qué sucedió después en los 6 años? Aquí tuvimos 6.2 de prevención de fracturas a 3 años y una reducción del 49% de fracturas, ya no el 70%. Se baja a la mitad de las pacientes que se previno fracturas vertebrales. Pues, sigue siendo eficaz, alrededor del 50% lo consideramos muy adecuado. Pero en fracturas no vertebrales, en fracturas extravertebrales, donde a los primeros 3 años tuvimos una reducción del 25% de la frecuencia de fracturas, a 6 años fueron exactamente iguales, una proporción de riesgo de 0.99, casi la unidad, y fueron prácticamente iguales el grupo de placebo que el grupo de tratamiento. Por lo tanto, es este aviso de que después de 5 años ya no hay prevención de fracturas con los bifosfonatos. Y entonces de aquí salimos a esta imagen, que no todos los antirresortivos son iguales. Y aquí vemos cómo el alendronato, el zoledrónico, el risedronato y el ivandronato, que serían los 4 bifosfonatos, cómo se comportan en la columna lumbar, pero también cómo se comportan en el fémur total, donde se estabilizan y ya no hay mayor ganancia después de 4 o 5 años de tratamiento. Pero si es lo único que tenemos disponible, hay que evaluar el riesgo de la paciente. Si la paciente sigue estando en alto riesgo, debe de continuar con el tratamiento a largo plazo. Quiero terminar diciendo que el tratamiento de la osteoporosis depende de manera muy importante de que individualicemos el riesgo de cada paciente. Entonces, hay que evaluar el riesgo de fractura a través del FRAX o de cualquier otro cuestionario, estratificar el grado de riesgo, y esto nos va a indicar el tipo de tratamiento. Hay que contemplar intervenciones nutricionales con una cantidad adecuada de calcio y proteínas animales, acondicionamiento físico específico para cada paciente y, por supuesto, eliminar hábitos nocivos como tabaquismo, sedentarismo, etc. Para pacientes con bajo riesgo, terapia hormonal menopáusica o SERMs como basedoxifeno o raloxifeno. Para riesgo medio o riesgo alto, bifosfonatos, ya sean por vía oral o por vía intravenosa o el denosumab. Y para riesgo muy alto, la recomendación es empezar primero con formadores de hueso, 1 año o 2 años, y posteriormente seguidos de antirresortivos potentes. Otras gentes van a hablar de este tema en particular. Y tener en consideración las complicaciones que normalmente pueden suceder, que son más frecuentes después de 5 años de tratamiento, que puede pasar con cualquiera de los antirresortivos, aunque los SERMs y la terapia de reemplazo hormonal no han manifestado estas complicaciones. Estas complicaciones están particularmente en los bifosfonatos, el caso de la necrosis mandibular, que es un posible efecto secundario, y que va asociado a un procedimiento invasivo en la encía, o la fractura atípica, que se asocia principalmente a bifosfonatos a largo plazo. Entonces, hay que tener estas complicaciones presentes en la mente, platicarlo con el paciente y explicarle al paciente que el beneficio en prevención de fracturas siempre va a ser mucho mayor que el riesgo en estas dos patologías. Y bueno, para terminar, quiero mencionar que el manejo de la osteoporosis es a largo plazo, no hay tratamiento de un solo año o de 3 años de tratamiento, es prácticamente
por toda la vida. Y con esto agradezco a ustedes su atención. Aquí está igualmente mi correo. Si alguien tiene alguna duda, comentario o necesita una copia de esta presentación, con todo gusto se las podemos facilitar vía email y vamos a quedar presentes para que al final de estas charlas podamos responder dudas o comentarios que pueda haber. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Orozco y me tocó el honor de hablar de alternativas emergentes para la salud ósea en la menopausia. Primero que nada, me gustaría darle las gracias al comité organizador, específicamente al doctor Ortiz y a la doctora Lulu Gómez Sousa, que me han honrado con esta invitación. Bueno, primero que nada, esta es la orden del día. Vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a hablar de las innovaciones farmacológicas, los enfoques no farmacológicos y adyuvantes y algunas consideraciones. Entonces, ¿qué es la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis es una enfermedad sistémica generalizada caracterizada por la disminución de la masa ósea y el desequilibrio entre la microarquitectura del tejido óseo, por lo que este equilibrio es necesario hablando de hueso. ¿Por qué? Pues porque cualquier cosa que salga de esta homeostasis puede generar fracturas. Y obviamente esto en la estructura ósea normal. Como definiciones, la osteoporosis se caracteriza por una masa ósea reducida, lo que resulta en debilidad ósea y mayor susceptibilidad a fracturas. La evaluación de la densidad mineral ósea se utiliza para diagnosticar esta baja masa ósea y diagnosticar osteoporosis. Está definida por la OMS como una desviación estándar entre 1 y 2.5, debajo del promedio para mujeres sanas. Esa es la definición de baja masa ósea. Y osteoporosis como 2.5 o menos debajo del promedio. Afecta a 1 de cada 3 mujeres y a 1 de cada 5 hombres. Se estima que casi el 20% de las mujeres mayores a 50 años en el 2018 padecían osteoporosis y cerca de 200 millones padecen, como ya platicamos, ¿no? 1 de cada 3 y 1 de cada 5, que pues es bastante. Esta es la distribución que se muestra, o la distribución de la osteoporosis que se muestra en esta imagen. Justamente habla de que esto tiene que ver con la región en la que viven las mujeres, puesto que hay algunas mujeres que viven, por ejemplo, en el sur de Asia, donde es un epicentro de muertes relacionadas con baja masa ósea, reportando casi 70,000 muertes en este tipo, y esto es muy importante y se debe a algunos factores multifactoriales como culturales, la baja actividad física, mientras que en otros programas o en otros lugares como Hungría, aparentemente se puso evidente que, o bueno, más bien se promovió que todas las mujeres tuvieran densitometría mayores a 50 años y tienen un registro de fracturas, y esto pues obviamente redujo el riesgo de fracturas a lo largo del tiempo, porque se volvió la fortificación obligatoria con vitamina D en la margarina, promovió que esto, pues, que disminuyeran estos números, ¿no? Obviamente cualquier intervención en la salud ósea, incluida en las políticas públicas, es muy importante, puesto que esto va a cambiar la progresión o va a cambiar la evolución de esta enfermedad tan prevalente. En Japón, por ejemplo, tienen un programa que se llama Plan Naranja, que combina la salud inmunitaria junto a la renovación de la seguridad en el hogar, y pues redujo cerca de 45% de los días de disabilidad por fracturas. Y este modelo pues es de bajo costo y está centrado en la comunidad, por lo que muestra una gran impacto en el sur de Asia. Aquí, por ejemplo, les muestro las muertes promovidas o generadas en mujeres posmenopáusicas, que están en rosa,
y las violetas son antes de la menopausia, los días de vida ajustados por discapacidad y los años vividos por discapacidad. Vean ustedes cómo los números hablan por sí solos, por lo que la osteoporosis genera muertes con discapacidad en mujeres que tienen baja densidad mineral ósea u osteoporosis per se. Hay algunas causas que son muy prevalentes o que pueden explicar pues todo este entorno, por ejemplo, la deficiencia de estrógenos, la inflamación, el estrés oxidativo, la senescencia celular, los factores epigenéticos. Algunos están asociados a factores de envejecimiento y algunos a la activación de resorción ósea debido a las hormonas sexuales, que prácticamente es lo mismo. Hablando de la etiopatogenia, existen algunos componentes. El hueso es un tejido dinámico, mineralizado, multifuncional, con componentes orgánicos e inorgánicos. Generalmente están involucrados con múltiples factores, con componentes celulares y con componentes inmunológicos. Hay algunas proteínas y moléculas que señalizan y participan en la homeostasis ósea, por ejemplo, pues los microambientes que pueden generar pues que pueden generar problemas en la salud ósea. Solamente para ejemplificar, el remodelado óseo tiene varias fases, como la fase de activación, la fase de reabsorción, la fase reversible, la fase de formación y por último la fase de terminación, que es muy importante para la formación de hueso. Ahora vamos a hablar de las alternativas emergentes, tanto farmacológicas como no farmacológicas, así como terapias hormonales e intervenciones en el estilo de vida, que son importantes para la salud ósea. Quisiera yo puntualizar que a nivel celular, la deficiencia de esteroides sexuales y el envejecimiento provocan un aumento en la resorción de masa ósea y una disminución de la formación ósea por parte de los osteoclastos y los osteoblastos respectivamente. Hay algunas citocinas que producen la diferenciación de los osteoclastos, así como activadores del receptor ligando RANKL, que pues se asocian con una deficiencia de estrógenos y deficiencia del microambiente para generar una interacción anómala en los osteoclastos y esto generar alteraciones producidas en el no mineralizado o en pues sí, pobre diferenciación o participación de las metaloproteináceas de matriz. Hay iones hidrógeno y enzimas lisosomales secretadas por los osteoclastos que provocan alteraciones que pueden favorecer la reabsorción ósea. Asimismo, hay mecanismos moleculares asociados como inflamación, estrés oxidativo, factores genéticos, envejecimiento celular y deficiencia de estrógenos que participan o que están involucrados en en favorecer o no la salud ósea. Y esto, pues, obviamente, este desequilibrio, hablando de una disminución en los osteocitos, una disminución en los osteoblastos y un incremento en los osteoclastos, pueden generar osteoporosis en los huesos. Ahora, vamos a hablar de los fármacos rápidamente, pues los que se dividen en bifosfonatos y denosumab. Los bifosfonatos, el ejemplo clásico, bueno, que voy a poner aquí es el ácido zoledrónico, que es un inhibidor de la farnesilpirofosfato sintetasa que evita justamente la generación de vesículas ácidas y esto pues evita la apoptosis del osteoclasto. Asimismo, el denosumab, que actúa sobre el RANKL, impide la diferenciación y la función de supervivencia de los osteoclastos. Ambos tienen efectos adversos importantes, pero pues sus efectos terapéuticos merecen la pena a considerar. El denosumab neutraliza RANKL, tiene mejor accesibilidad a los compartimientos de remodelación ósea en el hueso cortical que los bifosfonatos y pues suprime el telopéptido terminal del colágeno tipo 1 urinario que está usado con un marcador de resorción ósea. Aumenta la densidad mineral ósea de la columna lumbar entre 3 y 6.7% y 1.9% a 3.6% de cadera,
que se asocia con una supresión máxima de la resorción ósea y suprime la acción osteoclástica, por lo que inhibe la osteoclastogénesis. El denosumab, hay un estudio, el estudio prototipo es el estudio Freedom, que evaluó la reducción de la fractura en mujeres con osteoporosis. Después de 3 años, redujo el riesgo de fracturas vertebrales en 68% y de cadera en 40%, mientras que las no vertebrales las redujo en 20%. Asimismo, el estudio DATA, combinado con el teriparatide, el denosumab, aumentó la densidad mineral ósea en cuello y en columna, solo que el tratamiento de más de 10 años está asociado a un incremento de la densidad mineral ósea, a baja incidencia de fracturas y a bajo nivel en los efectos secundarios, pero es muy importante pues iniciar un examen odontológico completo. Los antirresortivos que ustedes ya conocen son fármacos de primera línea, inhiben la densidad ósea, reduciendo el riesgo de fracturas y pueden inhibir selectivamente la actividad osteoclástica, ralentizando la resorción ósea, especialmente en osteoporosis menopáusica. Estos son fármacos prometedores como el odanacatab, que es un inhibidor específico de la proteasa catepsina de los osteoclastos, que justamente es importante en la degradación del hueso. Su uso puede reducir las concentraciones séricas del telopéptido C. El estudio Ocean, por ejemplo, incluyó a 399 mujeres después de 24 meses de odanacatab y aumentó la densidad mineral ósea en 5.7% en columna lumbar y 4.1% en cadera. Otros fármacos como el lacatit actúa de manera no selectiva en las catepsinas K, L y B y fue suspendido por interacciones medicamentosas. El valdicatab es un inhibidor selectivo de catepsina K altamente selectivo, se suspendió debido a efectos adversos. El saracatinib, un inhibidor de SCR quinasa, es esencial para la producción, la función de los osteoclastos y la resorción ósea, y pues actualmente está indicado en osteoporosis y en metástasis ósea. Y por último, los análogos del glucopéptido similar a glucagón GLP-2 durante las noches puede desacoplar el proceso de resorción ósea y puede incrementar la densidad mineral ósea 1.1% en cadera, o al menos eso es lo que dice la evidencia. Por otro lado, la terapia anabólica comandada por los antagonistas del inhibidor de WNT, esta vía es importante porque evita la mayor pérdida de la masa ósea. Aparentemente se ha prestado mucha atención a esta vía de señalización, que es una vía de señalización osteoformadora canónica, en la que este receptor o esta sustancia se acopla a B-catenina y ofrece varios objetivos. El principal es aumentar la señalización con el fin de aumentar la masa ósea, y esto se ha logrado en niveles animales o en animales más bien, en modelos animales, y pues es aparentemente prometedor. De estos, pues los fármacos reglas son el romosozumab y el blosozumab, que pues además de algunos antagonistas del inhibidor WNT, la lipoproteína de baja, estos antagonistas lo que hacen es que muestran un marcado aumento de volumen del hueso trabecular y la tasa de formación ósea, y se investiga en pacientes con mieloma múltiple refractario. Otros inhibidores heterocíclicos de la glucógeno-sintasa quinasa 3B aparentemente previenen la fosforilación de este complejo, que es la B-catenina, y esto estabiliza el complejo WNT y B-catenina y tiene pues algunos efectos protectores contra el hueso. La valoparatida es un análogo peptídico relacionado con la hormona paratiroidea. Vamos a hablar justamente que de estos, el prototipo es el teriparatide, que está recomendado para la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Estas se unen al receptor de la paratormona, que afecta la señalización del GMP cíclico y activa la proteína sinasa A, potenciando la formación de osteoblastos, aumentando la densidad ósea y reduciendo el riesgo de fracturas. Lo único pues es que obviamente aumenta la densidad mineral ósea en columna y cadera, mejoran el hueso trabecular y cortical, pero su interrupción conlleva reducción de la densidad mineral ósea.
Los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, como el radoxifeno y el besadoxifeno, actúan como antagonistas de los receptores en el útero y mama, a su vez como agonistas regulando el metabolismo óseo y lipídico, aumentan la masa ósea, la densidad mineral ósea, debido a la disminución de la resorción ósea. Y bueno, pues sí son fármacos que se ocupan ya en el día a día. Este tratamiento ha demostrado pues reducir las fracturas del 20 al 40% con prevención de osteoporosis, incluso en mujeres posmenopáusicas. Se asocia con un mayor riesgo de cáncer de mama y al menos necesitan mantener el tratamiento 7 años para mantener eficazmente la densidad mineral ósea a largo plazo. La única situación es que estos fármacos incrementan el riesgo de tromboembolia. La calcitonina, pues esta es una hormona que facilita la absorción de calcio, se usa para tratar la osteoporosis menopáusica, inhibe la actividad de los osteoclastos, reduce la pérdida de la densidad mineral ósea y las fracturas, y es raro su uso y está limitado a fracturas osteoporóticas agudas. Ahora, los medicamentos antiesclerostina, estos son muy importantes porque son anticuerpos monoclonales contra las proteínas antiesclerostinas, que es una proteína producida y secretada por los osteocitos maduros que bloquea la vía de señalización osteogénica WNT, por lo que controla la formación ósea de los osteoclastos, inhibe la vía canónica y conduce a un aumento de diferenciación osteoclástica. Lo único importante o una de las contraindicaciones es que aumenta la incidencia de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, y pues esto obviamente es de riesgo para las pacientes y hay que considerarlo. Justamente aquí es donde actúa el romosozumab y el blosozumab, bloqueando la señalización de WNT acoplada a proteína B, a este complejo B-catenina, y estimula el desarrollo de osteoblastos y el crecimiento óseo. El estudio FRAME justamente mostró que este fármaco disminuyó el riesgo de fracturas vertebrales en un 73% versus 48% de solo con el adenonato, aunque hay algunos efectos secundarios como cefaleas, espasmos. Y bueno, pues el estudio ARCH, que es el estudio prototipo en donde se probó la terapia con blosozumab seguida de alendronato, mostró que hay un incremento en el riesgo de eventos vasculares cerebrales en 30% y mayor incidencia de infarto agudo al miocardio, por lo que el médico tiene que seleccionar muy bien al grupo de pacientes. Las vías de señalización del CGAS y el STING son el nuevo objetivo del tratamiento antiinflamatorio. La activación de STING, que es una vía de señalización, induce la transcripción de genes inflamatorios y aumenta las sustancias proinflamatorias. Esta focalización de esta vía inhibe la diferenciación de los osteoclastos. Otras alternativas es la inhibición más bien la estimulación de las semaforinas, que son proteínas que promueven la remodelación ósea. Estos dos vías están en uso, o bueno, la estimulación de estas vías está en investigación. Ahora, las células madre, pues estimulan la formación ósea debido a sus propiedades proliferativas y antiinflamatorias, con el fin de diferenciar muchos osteoblastos. En modelos animales han mostrado que mejoran la microestructura y densidad ósea, y bueno, pueden asociarse a algunas complicaciones inmunitarias, por lo que hay que tener muy en cuenta esto. Algunas vesículas secretoras de los exomas de las células madre también han demostrado que aumentan la expresión de genes de osteodiferenciación, liberando factores de crecimiento y microARNs que tienen un objetivo positivo en la regeneración ósea. Este es como un resumencito de cómo el osteoclasto puede ser estimulado o inhibido por diferentes fármacos con el fin de manipularlo en favor de las pacientes. Este estudio me gusta mucho porque es un metaanálisis que muestra la incidencia mundial de osteoporosis y la prevalencia y las diferencias entre mujeres y hombres, y justamente puntualiza la situación geográfica como un factor importante para padecer osteoporosis. Vean ustedes como en África cerca del 40% de las mujeres padecen osteoporosis. Son mujeres, una de las conclusiones de este estudio es que mujeres de más de 50 años tienen 4 veces más osteoporosis y 2 veces más osteopenia o baja densidad mineral ósea. Las vitaminas son fundamentales para mantener la salud ósea. La vitamina D, estas son las recomendaciones asociadas a la exposición a la luz solar, aunadas a las modificaciones en el estilo de vida, que pues
como sabemos, la actividad física de baja intensidad es mucho más efectiva para incrementar la densidad mineral ósea, sobre todo en fémur y en región lumbar, y el ejercicio regular puede reducir el riesgo en mujeres posmenopáusicas. Una de las nuevas alternativas es la terapia de vibración de alta frecuencia, que inicialmente fue descrita en astronautas. Justamente fue hecha para mejorar la fuerza ósea, especialmente en personas con osteoporosis, reduce el riesgo de fracturas. Este ensayo clínico incluyó 126 mujeres posmenopáusicas con baja masa ósea y mostró una diferencia significativa entre mujeres de 50 y 60 años. Está indicado, incrementa de 1 a 2.49 veces la densidad mineral ósea en vértebras lumbares y de cadera, lo que, bueno, pues puede ser un coadyuvante. La FDA justamente anunció dos cosas. La primera cosa es que el OsteoBoost, que es esta terapia vibratoria, ayuda, y que el Prolia incrementa el riesgo de hipocalcemia, específicamente en mujeres con enfermedad renal avanzada. Esto es un resumen de los tratamientos y el mecanismo de acción que están por salir, sobre todo estos últimos dos, en la vía de señalización STING y en las semaforinas. Estos otros, pues ya hay más estudios al respecto. Y este metaanálisis, donde se revisaron más de 5,000 citas, incluye o recomienda que los bifosfonatos, puntualiza que los bifosfonatos redujeron el riesgo de fractura de cadera durante 24 meses un 0.65%. El denosumab con 36 meses de uso redujo el riesgo de fractura de cadera 0.61%, y en mujeres de alto riesgo el romosozumab seguido del alendronato redujo el riesgo durante 24 meses 0.62%. Las fracturas vertebrales clínicas, el uso de bifosfonato sino denosumab redujeron el riesgo de 54 a 68. El teriparatide se asoció con una reducción del 76% a los 17 meses, y el uso de secuencial de romosozumab con alendronato redujo el riesgo de fracturas vertebrales en mayor medida que los bifosfonatos. Cualquier fractura clínica, todos los tratamientos demostraron ser eficaces en la reducción del riesgo, aunque el teriparatide fue más efectivo que el risendronato. Asimismo, los efectos adversos graves pues fueron tromboembolia pulmonar, y la duración del tratamiento. Continuar con el eldronato cerca de 10 años redujo las fracturas vertebrales clínicas 0.45, una razón de riesgo. Continuar con el solendronato de 3 a 6 años redujo las fracturas vertebrales radiográficas en general, y pues el tratamiento en general para la osteoporosis tuvo una eficacia similar en participantes de 75 años o más, incluso con enfermedad renal crónica superior a 4. Entonces, pues hay que poner atención en eso. Solo que puntualiza que los bifosfonatos y el denosumab no deben usarse por más de 36 meses. Este es un artículo de revisión que justamente incluyó terapias tradicionales como bifosfonatos, calcio, vitamina D y terapia de vibración con dispositivos y reconstrucción ósea, y especifica tanto los mecanismos de acción como la eficacia en porcentajes que, bueno, creo que pueden ayudarnos mucho a escoger la mejor terapia o los tratamientos combinados para nuestros pacientes. Hablando de las fracturas patológicas agudas, pues siempre hay que estar pendientes de identificarlas, iniciar el manejo médico con varios tratamientos, el tratamiento quirúrgico si es necesario, y la vigilancia, el manejo del fémur, por ejemplo, contralateral, ¿no? O de la fractura contralateral, si es que es el caso. Hay que personalizar a cada paciente. Hay muchos estudios en los que se pueden aplicar tratamientos mixtos, como los antirresortivos, los antioxidantes, recomendaciones dietéticas y cambios en el estilo de vida, la evaluación de la vitamina D, la terapia con vibración, y recientemente se ha estado hablando mucho de las consideraciones en el microbioma intestinal, el eje intestino-hueso y algunos efectos benéficos en el trasplante de microbiota fecal en donantes sanos. Como conclusiones, la disminución de las hormonas sexuales induce resorción ósea, incrementa radicales libres, y esto aumenta los osteoclastos. Los tratamientos actuales están asociados con algunos eventos secundarios graves que debemos considerar.
y considerar también que hay medidas higiénico-dietéticas que podemos aplicar, como evitar el tabaquismo, el consumo de alcohol, la dieta, el ejercicio. Los agentes farmacológicos antihormonales y antirreceptivos son opciones de tratamiento novedosas. Nuevas terapias como el romosozumab son prometedoras y pues porque aprovechan los modelos osteoinmunológicos y la senescencia celular para la fisiopatología de la osteoporosis, pero debe personalizarse, individualizarse y tratarse con cuidado porque ya vimos que hay algunos efectos adversos importantes y puede incrementar el riesgo cardiovascular. Muchísimas gracias, les dejo mi correo por si tienen alguna duda o pregunta posterior. Abro el panel para algo. Gracias, buenas noches a todos. De verdad quiero agradecer la entusiasta participación de cada uno de los que nos escucha. Actualmente tenemos 1.6 asistentes, 1,600. Entonces, bueno, me voy a dirigir a hacer las preguntas. Hay algunas que ya contestaron en el chat mis panelistas, pero bueno, hay algunas pendientes, entonces trataré de hacerlo lo más ágil posible. Em, Obviamente las dirigidas al doctor McClung las haré en inglés. Iniciaré entonces. Good night, Dr. McClung. Always they said that are some fractures from fragility. Exactly, if there's a definition of them and what is it and what is caused fragility fracture, please. Can you Yeah, tell? that's a very good question. And we have talked about fragility fractures compared to non-fragility or traumatic versus non-traumatic or osteoporotic versus non-osteoporotic fractures without having any good definitions. Recent evidence suggests that those differences do not matter and that only fractures that occur from really severe trauma, like falling from a roof of a house, only those would not count. But falling down the stairs, falling off a curb on the street, those fractures bring with them the same risk for another fracture. So the idea of separating fractures by fragility and non-fragility is becoming old-fashioned, and I think we can forget and not have to worry about that distinction. Y bueno, traduciendo brevemente, es algo que ya no se debe de usar, el separar las fracturas por fragilidad o no fragilidad. Obviamente se debe distinguir aquellas fracturas producidas por un traumatismo importante. Por ejemplo, si te caes del techo de tu casa, obviamente es una fractura por un traumatismo. Pero se debe distinguir las fracturas, sobre todo aquellas por una caída de tu propia altura, por una luxación y que termine en una fractura. Eso sería importante diferenciar, pero en realidad ya no se usa, ya no se debe de separar esta terminología. Thank you, Dr. McClung. Buenas noches. Se mencionan siempre, bueno, dice saludos desde Hermosillo, pero dicen, en los casos de osteopenia, ¿cuál sería el tratamiento de elección en menopausia? Bueno, en el caso de osteopenia, básicamente, si tenemos un FRAX positivo o si tenemos una fractura, estos son los casos de osteopenia que tenemos que tratar. ¿Sí? Ahora, yéndonos al estudio de la doctora Ethel Cyrus, que demuestra que la mayor cantidad numérica de fracturas ocurren en osteopenia, podríamos pensar que en un mundo ideal, a lo mejor tendríamos que empezar antes de los 2.5 desvíos de estándar. Sin embargo, bueno, las guías nos recomiendan la paciente con baja masa ósea, solamente aquella que tiene factores de riesgo positivos o que ya está fracturada. Gracias, doctor Murillo.
Otra pregunta, si tenemos una paciente con osteoporosis que ya lleva más de 4 años con denosumab y en su densitometría de control no baja más el T-score, sin embargo, se mantiene sin aumento de la masa ósea, ¿está indicado teriparatida? ¿O puede continuar con denosumab hasta por 10 años? I don't know if Dr. McClung would like to answer. I will if I understood the question. You understand it? I'm like, oh, it's okay? Sure. Thank you. Ask me the question. If you have a patient with osteoporosis that has 4 years taking denosumab, and in the densitometry of control, it doesn't get lower the T-score. Nevertheless, it maintains without getting more OSHA, more Right. bone mass. Sorry, Right. it is indicated to use teriparatida, or it would be better for her to continue denosumab for more 10 years. First, it's a good question, and it happens commonly because after the first 3 or 4 years with denosumab, the average increase per year is between 0.5 and 1%. So even over 2 or 3 years, we may not be able to detect that difference. One cannot, though, switch from denosumab to teriparatide because when you stop denosumab, there is a marked rebound in bone remodeling and very rapid loss of the protection from fracture. Because teriparatide and abaloparatide actually increase bone resorption, they cannot and do not blunt that rebound in remodeling after stopping denosumab. So we do not make that transition. Switching to romosozumab is different, and after short-term denosumab therapy, we showed that switching to romosozumab resulted in an additional modest gain in spine bone density, but no real change in hip bone density. So if a patient is on denosumab and you want to use an anabolic drug, I believe there needs to be an interval between the Prolia therapy and the anabolic therapy. So in our patients, we treat patients with zoledronate, 1 or 2 doses as we stop denosumab. And then a year later, we began the anabolic therapy. And when we do that, then we see a robust bone density response to either teriparatide or to romosozumab. Thank you, Dr. McClung. Me parece que este es para el Dr. Cons. ¿Existe alguna relación entre la terapia con raloxifeno y cáncer de endometrio? Creo que esa es pregunta para el doctor Murillo. En términos generales, no hay estímulo al endometrio con raloxifeno, cosa que ocurrió con el medicamento que utilizamos para tratamiento de cáncer de mama, donde sí había un estímulo constante en el endometrio que podía llegar a hiperplasia, y eso nos marcaba un cuidado especial. Pero con raloxifeno no se dio ningún estímulo en el endometrio. Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Cuánto es el tiempo máximo de uso de bifosfonatos? La recomendación con bifosfonatos es revalorar al paciente cada 1 o 2 años y tomar en consideración que después de 5 años puede haber con más frecuencia fracturas atípicas o necrosis mandibular, y entonces en ese caso hacer una revaloración del riesgo de fractura de la paciente para ver si se continúa o no con ello, porque en muchas de nuestras instituciones, desgraciadamente, es lo único que hay disponible. Y es mejor continuar con el tratamiento, que la frecuencia es muy baja de complicaciones, que quitarle el tratamiento a la paciente.
No sé si Fidencio tenga alguna otra opinión al respecto. No sé, Fidencio. Sí, te felicito, Poncho, muy bien. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las pruebas de función hepática alteradas con el uso de raloxifeno y qué considerar hacer? En su momento, cuando esto se presentó, fue un reporte argentino. Había mucho miedo y la recomendación de hacer pruebas de función hepática antes de iniciar el tratamiento y luego a los 3 meses y luego a los 6 meses. Y se demostró que la alteración, que era la duplicación de los valores de las transaminases, no tuvo una consecuencia en el paciente y por lo tanto se retiró este aviso o black box. Continúo. ¿Hay un límite de edad para iniciar tratamiento con antirresortivos? Por ejemplo, mujer de 75 años quien recibe tratamiento con esteroides por lo menos una vez cada 2 meses o por alguna, digamos, fractura antigua mal consolidada. Creo que es del doctor McClung, ¿verdad? Okay, va en inglés. Dr. McClung, sorry. Is there a limit of age to start a treatment of antiresortives? For example, a woman of 75 years old that receives steroids for approximately one time for each or every 2 months. Right. There is no limit to how old people are. In fact, the older the patient, the higher their risk of fracture and the more effective the drugs are. So there are some exceptions for people who have a very short life expectancy, perhaps less than 6 months, then treating osteoporosis is not their problem. Or people who are in bed all the time, fractures is not their problem. But I mean, I am 82 years old, and if I had osteoporosis, I would certainly want to be treated because if I had a fracture at my age, that would be devastating. So fractures in 80-year-old people cause much more problems than do the same fractures in 60-year-old people. So there is no age limit beyond which treatment should not be considered. Thank you, Dr. McClung. Ahora, en cuanto al FRAX, en aquellas pacientes que tienen reemplazo de cadera, ¿cómo se calcula el riesgo de fractura? Esta la puedo contestar yo, si me permites. Gracias. La herramienta FRAX es una herramienta para uso de factores de riesgo clínico que incluye la medición de la densidad ósea en el cuello femoral. Pero cuando esta no se dispone, es posible calcular el FRAX en base al índice de masa corporal, es decir, la relación de peso-talla. Entonces, en el caso de una paciente que tenga 2 prótesis de cadera donde no se pueda disponer de la medición del cuello femoral, pues en ese caso se utilizaría el índice de masa corporal para hacer el cálculo del FRAX. Entonces, en resumen, se puede hacer cálculo de FRAX sin densitometría. Gracias, doctor Cons. ¿Cuál es la dosis estándar de denosumab y en quiénes podemos utilizar una dosis más alta? La dosis estándar de denosumab es una dosis fija. No necesitamos inventar, dar más o menos miligramos de denosumab. Eso ya está establecido y solamente hay una dosis elevada para el cáncer de hueso. Y el producto tiene otro nombre comercial diferente al denosumab. O sea, perdón, diferente al nombre comercial de la versión para osteoporosis. Y tiene 120 miligramos que se administran mensualmente. Y eso estamos hablando de una dosis que es 10 veces más que la dosis comercial para osteoporosis. Entonces,
no no es necesario hacer un cálculo de dosis entre pacientes que tengan 45 kilos y 120 kilos. Gracias, doctor Murillo. Y creo que va también otra vez. ¿Por qué el denosumab está contraindicado en pacientes con resección intestinal y también estará contraindicado en bypass gástrico? No sé de dónde salió eso, que yo sepa, no están contraindicados en ninguno de los dos, ni en cirugía bariátrica, ni en pacientes con... ahora, el paciente que tenga una cirugía bariátrica, por supuesto que por la disminución de la absorción, va a tener con más frecuencia daño en su hueso. Y eso es porque no está absorbiendo minerales y vitaminas que se requieren para su metabolismo. Entonces, no hay ninguna contraindicación para usarlo en esos pacientes. Puede que no haya estudios específicos en esas poblaciones, pero no está contraindicada. La única contraindicación que tiene el denosumab es en pacientes que están en diálisis peritoneal y que tengan la posibilidad de hacer hipocalcemia. Perfecto, gracias. Bueno, me faltaron como unas 10 preguntas, pero bueno, de verdad ha sido un placer contar con todos estos expertos a lo largo de estas semanas. Falta todavía más máster y bueno, yo les agradezco. Dr. McClung, thank you very much for joining us. Thank you, really. It's Gracias, my pleasure to be with you. Thank you. Gracias, doctor Fidencio Cons. Gracias de verdad. A todos, tengan una muy buena noche. Gracias, doctor Ortiz. Nos vemos el próximo martes. La menopausia es una fase natural de la vida que puede resultar compleja. Como ginecólogos, es nuestra responsabilidad orientar a nuestras pacientes, ofreciéndoles información basada en evidencia y un acompañamiento más orientado a sus necesidades. En el INPER hemos creado este máster para ofrecerles a ustedes, colegas, una actualización integral fundamentada en evidencia sólida que les permita abordar los síntomas, riesgos y tratamientos en esta fase crucial de la vida de la mujer. Durante 12 semanas contaremos con la colaboración de expertos nacionales e internacionales en áreas como salud ósea, salud cardiovascular, salud mental, función cognitiva, sexualidad, calidad de vida, así como los enfoques terapéuticos adecuados para cada uno de estos temas. Es un programa gratuito y virtual avalado por el Instituto Nacional de Perinatología y con puntaje del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Esta es una oportunidad única para fortalecer tu papel como especialista en salud de la mujer. Los esperamos este septiembre.